Mateo capítulo 1, versículos del 18 y 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Acompáñame en oración. Señor eterno, gracias por tu misericordia, por tu verdad. Porque, Señor, aún hoy tú sigues hablando. Permítenos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo conmueve nuestros corazones, Señor, y nos hagas ver que tú eres el centro de la historia. Señor, llévanos a obedecerte, llévanos a responderte, porque esto es lo que tú requieres de nosotros. Por eso, Señor, habla a nuestras vidas. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias. Puedes tomar asiento. La semana pasada estamos viendo que el centro del mensaje de redención, el centro del mensaje del evangelio es Cristo Jesús y que Él había planificado desde la eternidad. Esto es importante, desde la eternidad Él había planificado hacer un punto en la historia. El mismo Dios, Dios mismo, escucha, y esto es importante, Dios mismo irrumpió la historia humana. Tenía que ser Dios porque era el único que podía salvarnos. Pero tenía que hacerse hombre. Aquí está la belleza de este milagro que nadie más, absolutamente nadie más va a poder repetir en la historia. Cristo mismo, el Dios eterno de los cielos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué se hizo carne? Porque de esta manera Él podía compadecerse de nuestro dolor. Porque de esta manera Él podía entender la fragilidad humana. Él podía entender la soledad, la traición y todo lo que Él experimentó. De esta manera nosotros no tenemos excusas. Porque el que podía salvarnos, Dios mismo, el que podía pagar el precio, Él descendió, Él vino. Y no tenemos excusa porque no podemos decir así cualquiera, ¿verdad? Lógicamente Él es Dios. No, también Él es todo hombre. Él sintió tu dolor y el mío. Pero es importante que entendamos, y esto yo lo he dicho tantas veces, pero quiero repetirlo y quiero que se nos quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque tenemos esta costumbre como seres humanos, y por favor no mires al lado y digas, sí, eso lo tiene el hermano, este lo tiene. No, todos nosotros hacemos lo mismo. Todos nosotros tenemos esta costumbre de convertirnos en el centro de nuestras propias historias. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí hemos visto películas de Navidad? Alcen la mano todos los que se atrevan. Ok. Yo hice una promesa, estoy castigado, no que estoy castigado, hice una promesa de ver con mi esposa una película por semana, ¿verdad? Una película de Navidad por semana. Algo malo he hecho o hice. Me tienen castigado. Pero no sé si te pasa lo mismo que a mí me pasa, que nos vemos las películas, sean de Navidad o cualquier otra película, y creemos, nos ponemos a pensar y a soñar que de alguna manera, de alguna forma, nosotros somos los héroes que están, los protagonistas de esa película. Nos comenzamos a pensar, uy, ese soy yo. Y si son románticas, hasta, yo sé que lo hacemos, no me miren así. Cuando están las parejas románticas besando a nosotros, empezamos. No sabemos si nos ha dado un ataque epiléptico. Porque es esta idea que tenemos nosotros los seres humanos de pensar nuevamente que nosotros somos los héroes, los protagonistas de la historia. De hecho, si tú has estado con nosotros estudiando el libro de Génesis todos estos meses, hemos hablado de que este fue el problema del ser humano. Que el ser humano pecó en contra de Dios porque le robó la gloria a Dios. Es decir, quitó a Dios del trono y se puso Él como el centro del universo. Esa es nuestra mala costumbre. Eso es lo que hacemos constantemente. Todos nosotros, y cuando digo todos nosotros, tú y yo lo hacemos constantemente.
queremos ser el centro de la historia, el héroe de la historia. Yo lo he dicho tantas veces, la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, no nos pone a nosotros en el centro. De hecho, eso es lo que nosotros debemos corregir. Nosotros no somos el centro de la historia. Tú y yo no somos Jesucristo. Solamente, escúchame por favor, entiéndelo. Solamente hay un Salvador, Cristo Jesús. Pero mi problema es que cuando yo digo esto, muchos pueden pensar o han llegado a pensar, bueno, nosotros no somos los héroes de la película, no somos el centro de la historia, eso es real, pastor. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con esta historia, nosotros no tenemos nada que ver con lo que está ocurriendo, no tenemos que hacer absolutamente nada. Dios lo hace todo. Y hoy vamos a rebatir este argumento. Porque ciertamente nosotros no somos el centro del universo y no somos el centro de la historia del Evangelio. Cristo lo es. Pero aquí está la gracia maravillosa de Dios. Yo no sé si te lo he dicho, nuestro Dios es un Dios maravilloso. Y déjame repetirlo porque yo lo creo con todo mi corazón. Dios es un Dios maravilloso. Lo digo porque Él, en su gracia infinita, en su misericordia enorme, nos ha permitido, aunque no somos los centros de la historia y nunca lo vamos a hacer, Él nos ha permitido participar de una manera activa en el propósito de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a participar en este propósito. Y aquí nos encontramos en este segundo mensaje de advenimiento. Cristo Jesús es el centro de la historia. El héroe vino a rescatar. Dios mismo vino a esta tierra. Él se hizo como uno de nosotros. Él es el héroe de la película. Pero en su gracia y su misericordia ha escogido a hombres y mujeres para que participen de este propósito. Y hoy vamos a ver a uno de estos personajes. Y vamos a ver la historia de este personaje, de cómo él enfrentó el propósito de Dios. Mi oración es que en esta ocasión tú y yo sí nos veamos en esta historia. Que tú y yo podamos vernos en este personaje y veamos qué cosas él hizo bien y qué cosas no hizo bien, para que de esta manera nosotros podamos. Escucha esta palabra, por favor, escúchala, porque al final de este mensaje el Señor nos va a llamar a responder. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos ha dicho en esta mañana? Entonces vamos a la palabra de Dios. Si tienes una copia de las Escrituras, por favor, ábrela, Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Y vamos a estudiar la vida de José. Este hombre increíble que se casó con María, la madre de Jesús. Y vamos a ver cómo este hombre encaja en este propósito increíble de Dios. Y en primer lugar, yo quiero que veamos a José como un hombre justo con un gran dilema. Un hombre justo con un gran dilema. Déjame leer nuevamente el versículo 18 y 19. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Déjame detenerme ahí. Hay varias cosas que debemos entender y que quizás porque nuestra tradición hispana trabaja de una manera diferente lo que es el compromiso matrimonial, quizás no lo podamos entender. En el compromiso oriental, o sea, de toda esa región de no solamente Israel, toda la región oriental del mundo, la costumbre, la tradición del matrimonio en ese tiempo era muy diferente. Pues ayer yo estaba casando a una pareja de nuestra iglesia. Interesante, ellos se conocieron, se hicieron novios, se comprometieron un año quizás, no creo que llegaron a los 2 años, y se casaron. Sencillo. Esa es la manera en que nosotros estamos acostumbrados a ver el matrimonio. Se conocen, se enamoraron, salieron, se hicieron novios, se comprometieron, y al año, 2 años, si el muchacho está realmente enamorado, a los 2 años, si no, sigue. Bueno, vamos a dejarlo en 2 años. 2 años se casan, ¿verdad? La cuestión de esto es lo que nosotros entendemos como matrimonio. En la palabra del Señor, cuando se habla de matrimonio, es una idea un poco diferente. De hecho, no empieza con los muchachos, empiezan con los padres. Los padres hacen el ejercicio de buscarle el novio o la novia.
O sea que si una muchacha dice, ay, ya me quiero ir, y dice, mamá, me quiero ir, ok, no te preocupes, dice, déjame ver a quién escogemos. Ese se ve bien, tiene dinero, vamos donde él. Y los padres comenzaban el proceso de buscarle el novio a la novia y trataba de, habían requisitos para esto, tenía que ser más o menos de la misma tribu, tenía que ser por lo menos del mismo país, de la misma religión, tenían que haber una dote, o sea, se pagaban ciertas cantidades de dinero para separar esta pareja. Hay una idea equivocada de que las parejas no tenían nada que decir. O sea que si los papás la escogían, ellos ya tenían que casarse. Y no siempre era así. Los novios tenían el poder de decidir si sí o no al final. Pero la idea es que todo empezaban con los padres. Así que empezaban desde que eran muy, muy pequeños. Todos estaban de acuerdo, venían y se hacía el primer paso de compromiso. Pero después de esto venía algo adicional. Entonces los muchachos comenzaban a conocerse y tarde o temprano se comprometían. Este compromiso duraba no menos de un año y medio. Pero la idea es que cuando se hacía el compromiso, cuando se decía, ok, están comprometidos, esas personas legalmente ya estaban casadas. Lo que pasa es que no podían tener intimidad. Imagínense eso en nuestros días. Un año de compromiso, casados, y no la puedes ni mirar de lejitos. Pero la idea de esto era que la pareja pudiese entender lo importante de la fidelidad. Si podían aguantar ese año separados, entonces podían estar juntos por la eternidad. Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora se casan primero a ver si pueden estar juntos o están juntos antes de casarse. Y eso es en contra de la voluntad de Dios. Déjame decir eso claramente. Ahora, habiendo dicho eso, estaba ese año de matrimonio. El problema es que ya estaban casados. Al final de ese año, entonces el novio se hacía una fiesta de una semana. Escúchame, eso es la parte latina de todo el matrimonio. Una semana de fiesta. Pero todo comenzaba cuando el muchacho iba a buscar a la novia a la casa. Escucha, y esto es interesante, no es que es aconsejable para nuestro día, pero iban toda una procesión de amigos con el novio para ir a la casa a buscar a la novia. Escucha esto, y cuando llegaban, no es que él se la llevaba rápido, él se quedaba con ella y ahí tenían su primera relación íntima. Después de eso, entonces salían al lugar donde estaba la fiesta seguía allá, entonces salían del lugar de la fiesta y regresaban para celebrar con todos los demás. Una semana de fiesta. Pero aquí encontramos a José. Y nuevamente quiero que tú y yo nos podamos empezar a identificar un poco con él. Porque encontramos a un hombre que está en el proceso, ya estando casado, está en el proceso de saber que su comprometida, que tendría alrededor de 14 a 17 años, no más de eso, ella estaba embarazada. Esto es mejor que una novela hispana. Encontraron que ella estaba embarazada y ahora él no sabe qué hacer. Y entiendan lo enorme del dilema. El dilema no es tan fácil de descifrar, porque José está diciendo, bueno, lo correcto es que yo diga que ese bebé no es mío. Yo no he estado con ella, yo no he tenido intimidad con ella. Así que lo correcto es que yo diga, sabe, ese bebé no es mío. Entonces él tenía que ir hacia donde ella estaba, tomar a esa muchacha, llevarla a la puerta de la ciudad, frente a la puerta de la ciudad, donde se hacía el juicio. Y allí, si ella era encontrada culpable, entonces podría ser apedreada. ¿Entiendes lo que está pasando? Pero dice la palabra del Señor, no sé si lo notaste en esos versos, que Él la amaba. Que Él la amaba. Que Él no quería hacerle daño. Entonces, la otra opción que Él estaba contemplando y analizando es, si no le quiero hacer daño, entonces tengo que decir que ese bebé es mío. Y si digo que el bebé es mío, entonces yo rompí completamente las leyes de nuestro país, las leyes de integridad, las leyes de la cultura, las leyes de tradición. Mi testimonio va a ser destrozado, destruido.
¿Entiendes el dilema en que se encuentra José? Por un lado, él no quería que se le hiciera daño a la muchacha, pero tampoco él quería perder su testimonio. Y lamentablemente, y por favor entiende esto no es una crítica a José, esto es una descripción de la realidad humana. Nota que José estaba pensando en qué iba a hacer y en ningún momento se encuentra que él buscó a Dios en oración. Él trató de razonar la solución. Él trató de encontrarle una solución a su problema, a su dilema. Pero aquí no encontramos que él fue delante de Dios a buscar ayuda. No estoy diciendo que él hizo algo malo, porque la verdad del caso, vamos a ser honestos, y esta es la gran verdad de nosotros como seres humanos. Todos nosotros tratamos de razonar las soluciones de nuestros problemas, y Dios se convierte en la mayoría de los casos en la última persona a la que recurrimos. Los problemas se convierten en grandes porque nosotros estamos acostumbrados a tratar, a pensar que somos lo suficientemente fuertes para solucionarlos, para llegar a lo que debemos hacer. Y déjame entonces hacer una aplicación a nuestras vidas. Vamos a aplicar en este primer punto. Porque José se encuentra en un gran dilema, pero la verdad del caso no es solamente José, todos nosotros aquí. De alguna forma o manera, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con grandes dilemas, con encrucijadas enormes. En algunos casos van a ser problemas emocionales, en algunos casos van a ser problemas físicos, en algunos casos van a ser problemas económicos, en algunos casos van a ser problemas familiares. Todos nosotros en algún momento en nuestra vida nos vamos a encontrar en un punto donde nos vamos a enfrentar a un gran dilema, a un gran problema. Mi pregunta es, si Dios es nuestro Dios y clamamos que Él es nuestro Salvador, ¿por qué no vamos a Él en primer lugar para buscar la solución a nuestros problemas? ¿Por qué no recurrimos a Él en oración y a su palabra para encontrar camino, dirección y guía para nuestros problemas? Te voy a decir por qué no lo hacemos. No lo hacemos porque aunque tenemos la palabra del Señor y queremos decir que Dios habla, porque yo no sé si tú lo sabes, Dios habla todavía. Dios habla. Dios, su mano no se ha cortado para sanar ni para salvar, y su voz no se ha quitado del corazón del hombre. Todavía Dios habla. Eso que tú tienes frente a ti, la palabra de Dios, es la revelación de Dios mismo hablando a tu corazón. Pero no le buscamos por una razón. Y déjame darte una prueba. Si yo, el pastor, te llamara a ti por teléfono, no me estás viendo, te llamo por teléfono y te digo de esta manera: ¿cómo estás, mijo? ¿Todo bien? Lo más seguro, a menos que sea una persona con la que hablo todo el tiempo, me va a decir: ¿y quién eres tú? ¿Por qué? Porque tú no estás acostumbrado a escuchar mi voz, porque no estás acostumbrado a escuchar mi acento puertorriqueño marcado. Mira, mijo, tú no estás acostumbrado a escuchar eso. Tú estás acostumbrado a escuchar el pastor que te habla de esta manera con la voz 25. Pero si yo te hablo bien puertorriqueño, tú no estás acostumbrado a escuchar mi voz. No buscamos a Dios simple y sencillamente no porque Dios no hable, porque yo creo que en esta mañana Dios está hablando al corazón. El problema es que no podemos distinguir su voz porque no estamos acostumbrados a hablar con Él y a escucharle. Ese fue el problema de José. José estaba frente a un dilema. Escúchame, no lo hizo él, no era culpa de él, pero trató de razonarlo. Trató de buscarle una solución sin Dios. Trató de hacerlo con sus propias fuerzas. Y en este momento Dios tiene una mejor, escúchame, no en ese momento, siempre Dios tiene una mejor solución para nuestros problemas. Aquí encontramos en primer lugar a un hombre con un dilema increíble, pero vamos a seguir leyendo la historia. Vamos a ver el versículo 20 en adelante y vamos a tratar de desglosar lo más que podamos estos dos versos, 20 y 21. Mira el versículo 20, comenzando en el versículo 20, la palabra del Señor dice: pensando él en esto.
Y déjame detenerme ahí. Pensando él en esto. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Que el problema para él se había convertido en un gigante enorme que él no podía solucionar, las dos opciones eran una decisión muy difícil de tomar. Y ahora ese problema que se había convertido en un gigante estaba creando una ansiedad que estaba agarrándose del corazón y de la mente de José. Literalmente lo que dice la palabra del Señor es que él no podía pensar en otra cosa que en esto. Que su problema era muy grande para él. Que su dilema era muy enorme. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Vemos los problemas como gigantes enormes que llegan a nuestras vidas y que nos dominan el corazón y nos dominan la mente. Y no podemos parar la máquina, no podemos parar la película. De hecho, comenzamos a pensar y a repensar, a pensar y a repensar. Y comenzamos a crear historias sobre historias. Porque el problema se convirtió en más grande que en el Dios en que decimos confiar. Eso es lo que está pasando en la mente, en la vida de José. Por favor, no lo critiques, no lo juzgues, porque yo te puedo decir con toda seguridad en esta mañana que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Que nosotros, cuando los problemas lleguen a nuestras vidas, los vemos como gigantes enormes que nos dominan y nos controlan. Tanto es así que no podemos pensar en otra cosa, pero en eso. Pensando él en esto, ahora mira aquí la gracia de Dios. Pensando él en esto, mientras el gigante estaba sobre él, mientras la ansiedad estaba controlando su mente y su corazón, dice la palabra del Señor que Dios intervino. Que Dios se metió en la historia. Que Dios le dio instrucciones claras. Mira lo que dice la Biblia. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Déjame detenerme ahí. Versículo 21, lo leemos dentro de un segundo. Pero mira lo que está pasando. Mientras el problema es grande, mientras la ansiedad te roba la paz, mientras el problema se convierte en tu centro de vida, mientras tú gravitas solamente alrededor de ese problema, mientras todo lo que piensas, todo lo que puedes analizar, todo lo que está en tu vida es ese problema, Dios se mete en la historia y te da a ti claridad y guía, porque si tú escuchas la voz de Dios, y déjame repetir esto una y otra vez, Dios todavía habla, Dios todavía habla al creyente, Dios todavía habla al corazón del hombre, y cuando Dios habla, Dios aclara la mente, te da a ti un camino por el donde debes andar. Solamente tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y Dios le dice a José de la siguiente manera. Dios le dice a través de un ángel: escúchame, de todo lo que estás pensando, lo único que vas a hacer es esto. Tú te vas a quedar con María. Pero antes de decirle esas palabras, mira la palabra que utiliza. Mira el mandato que le da el ángel. Le dice: no temas, no tengas miedo. ¿Sabías que ese es el mandato que más se repite en la palabra del Señor? La palabra que dice no tengas miedo, no temas, es lo que se repite como mandato más que cualquier otro en la palabra del Señor. No tengas miedo. Déjame detenerme por un segundo aquí. Porque estamos aprendiendo de José, ¿verdad? Nosotros no somos los protagonistas, José no es el protagonista, José es una parte en el propósito de Dios, ¿verdad? Y él tiene un dilema como lo tenemos la mayoría de nosotros. Enfrentamos a dificultades y problemas. Y tratamos de razonarlos y tratamos de solucionarlos con nuestras fuerzas. Pero el problema es tan grande, se convierte en este gigante. Por favor, sigue la historia. Se convierte en este gigante enorme que no podemos vencer. Al punto de que nos domina la mente y el corazón. Estamos pensando todo el tiempo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y aquí llega entonces el Dios de gracia. Y déjame decir esto, y lo voy a decir con una sonrisa. Aquí es donde llega el Dios de gracia.
El Dios de gracia que se mete en la historia y nos viene a dar guía y dirección. Y le dice estas palabras: no tengas miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si está en juego mi testimonio. ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a tener miedo si la pueden apedrear a ella? Yo la amo, la pueden apedrear. ¿Cómo puede ser que tú me digas que no tengas miedo? Y déjame explicarte lo que el ángel está diciendo. Cuando le dice que no tengas miedo, lo que le está diciendo no es que no sea un ser humano, que no sienta. Lo que le está diciendo cuando le dice no tengas miedo, le está diciendo no permitas que tu problema, que tu dificultad, que tu dilema, que tu soledad, que tu traición, no permitas que ese gigante que se ha levantado en contra tuya sea más grande que el Dios a quien tú le crees. Porque el Dios a quien tú le crees tiene más poder, tiene el poder para vencer cualquier gigante, no importa cómo se llame. Cuando te dice a ti no tengas miedo, no es que no lo sientas, es que no te dejes sucumbir ante su poder. No dejes que Él te domine. Permite que la fe en este Dios, que este Dios que tiene el poder para darte claridad y luz, sea más poderoso que tu miedo, que sea más poderoso que tu problema, que sea más poderoso que tu dilema. Cuando el ángel llega a la vida de José con este mensaje, comienza con estas palabras: no temas. Eso se convierte en una encrucijada nuevamente, porque ahora está la decisión que tiene que tomar con José. ¿Quién es más grande? ¿El problema? ¿La dificultad? ¿El dilema? ¿O este Dios que vino a darle un mensaje? ¿Quién es más grande? La cuestión de esto es que yo sé quién es más grande, eso no hay discusión ninguna. Yo sé que tú crees que Dios es más grande, ¿verdad que tú crees que Dios es más grande, verdad? No, por si acaso. Yo sé que tú lo crees, pero al final del día, si lo crees, ¿por qué sucumbes? ¿Por qué te dejas derrotar por los gigantes de este mundo? Cuando el ángel le dijo no temas, lo estaba llevando a él a entender que aunque se puede sentir miedo, no se tiene, escúchame, no se tiene que dejar vencer uno por el miedo. Escucha las palabras que siguen después de esto. Dicen, no temas, porque lo que está en María es engendrado por el Espíritu Santo. Déjame darte una información que quizás tú no lo entiendas. Quizás no entiendas que eso que está en María es parte del plan que yo tengo para redimir al mundo. Pero yo quiero ir al versículo 21. ¿Puedes ir conmigo al versículo 21? El versículo 21 lee de la siguiente manera. El versículo 21 dice, y ella va a dar a luz un hijo. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes lo que está diciendo ahora en este versículo 21? Y por favor, márcalo, subrayo, apréndetelo de memoria. Esto es lo que va a ocurrir, José. Déjame darte instrucciones claras y específicas. Ella va a dar a luz un hijo. Tú no vas a quitarle a ese bebé. Tú no le vas a dar la espalda. Ella va a dar a luz un hijo. Porque ese es mi plan soberano. Yo vine a rescatar al hombre. El hombre va a ser rescatado. Yo no fallo en mi plan. Yo cumplo mi promesa. Pero para que no se te olvide que tú eres parte de este plan y yo te he escogido para que seas partícipe de este propósito, mira lo que vas a hacer. Tú le vas a poner por nombre Jesús. Te toca a ti a ponerle a ese niño Jesús. Ponerle por nombre Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús significa que Él es el Salvador de todos los hombres. Dos cosas aquí importantes. Dos cosas importantes aquí. La primera, cuando Dios te pida que hagas algo, hazlo. Aunque parezca difícil o aunque parezca tan sencillo. Porque mira qué fácil ponerle el nombre.
Uno va al registro demográfico y le llama Jesús. Tan fácil es que a mi hermano Jesús, la mamá le puso Jesús. ¿Verdad? Facilito. Pero la idea no es cuán difícil o cuán fácil sea el trabajo. La idea aquí es obediencia. Lo que Él te pida que hagas, hazlo. Porque, escucha esto, aquí está la belleza. Porque todo lo que Dios te pida hacer, aunque para ti no haga sentido, en el propósito y en el plan de Dios sí lo hay. Dios tiene propósito en todas las cosas. Pero hay algo más. Le dice que le ponga por nombre Jesús por una razón específica. La razón es esta. Tú y yo no somos el centro de la historia. Tú y yo no somos los salvadores del mundo. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Nota que a José se le dijo, le vas a poner por nombre Jesús, porque ¿quién iba a salvar? Él salvaría a los hombres de sus pecados. Y regresamos nuevamente a esta parte en la historia. Esta parte donde nosotros estamos tan acostumbrados a ser el centro de todas las cosas, ser los protagonistas, ser los héroes. El Señor nos recuerda a nosotros que tú y yo no podemos salvar a nadie. De hecho, que tú y yo nos enfrentamos a problemas, a dificultades todos los días de nuestras vidas y que en muchos de los casos se convierten en gigantes en nuestras vidas. Pero a pesar de todo esto, Dios no se ha cansado. Escucha esto, por favor. Dios no se ha cansado de escoger a hombres como tú y como yo para ser parte de este plan y propósito. ¿Puedo leerte un versículo más? ¿Un versículo más? Déjame ir, por último, al versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebiría y daría a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa, ¿qué significa? Para los que quieran seguir estudiando, esta profecía está en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Para darte un poquito de trasfondo, en esta historia encontramos a un rey, en el capítulo 7 de Isaías, encontramos a un rey que tenía un miedo increíble porque estaba siendo atacado por príncipes de otras y reyes de otras naciones. Y él tenía nuevamente mucho miedo. Y fue donde el profeta a decirle, dile a Dios que me venga a rescatar, dile a Dios que me venga a proteger, dile a Dios que haga algo por mí. Y el profeta fue delante de Dios y Dios le dijo lo siguiente al profeta para que se lo dijera a este rey. Le dijo, dile a este rey que no tema. De hecho, dile a este rey que me pida una señal y yo se la voy a dar, para que él sepa que yo voy a estar con él. Y el rey dijo lo siguiente, yo no voy a ir a tentar a Dios. Escúchame, yo no voy a tentar a Dios. Si él me dice que yo le crea, yo le voy a creer, pero pedirle una señal, no, yo no lo voy a hacer. Y dice la palabra del Señor que el profeta fue delante de Dios y él dijo, no, que no le dé señal, que él está bien con lo que tú digas. Esa es la parte puertorriqueña de la versión, o la versión puertorriqueña de la historia. No, él dijo que estaba bien, que todo está chévere. Y Dios le dijo, aunque él no me pida señal, déjame darle una señal. Y la señal será esta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le va a poner a esa criatura de la siguiente manera. Ese es el nombre que le vas a poner. Eso ocurrió en ese tiempo, pero esa profecía tenía un alcance mayor. Porque Dios no solamente iba a darle en ese tiempo a una virgen que concibiera, sino que en el tiempo de José, Dios iba a traer la salvación de una manera permanente a través de una doncella llamada María. Pero escúchame, la salvación no era de María. El que iba a salvar a los hombres era Jesús. Nosotros estamos celebrando en este tiempo la Navidad.
Nos reunimos aquí en la iglesia porque creemos, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, creemos con todo el corazón que Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Pero siempre he dicho esto, mi gran problema es que aún dentro de las iglesias nosotros hemos perpetuado el error de convertirnos en los héroes de la película. Que mientras pasa más el tiempo, Jesucristo viene a ser un apéndice en nuestras historias o una historia que le contamos a nuestros niños. Que la profecía que se hizo en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento se ha convertido como en una historia que le leemos a los niños. ¿Y cómo yo sé que esto pasa? Porque todavía hoy en nuestros días, en el siglo XXI, aún en medio de la iglesia de Jesucristo, la mayoría de nosotros, por eso te dije, no critiques a José, porque la mayoría de nosotros todavía, ante los dilemas y los problemas que enfrentamos en cada momento, todavía hoy nosotros tratamos de buscarle una solución razonable. Todavía hoy en el siglo XXI seguimos teniendo un miedo tan increíble cuando enfrentamos problemas al punto de que no podemos dormir en las noches porque la ansiedad nos ha robado la paz. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si hoy, en el siglo XXI, en una iglesia pequeña en la ciudad de Charlotte, los hombres y las mujeres de esta iglesia escucharan esta historia nuevamente? Escucharon la historia de este hombre llamado José, que se enfrentó a este dilema y trató de solucionar el problema a su manera hasta que Dios interrumpió su ansiedad y escuchó las instrucciones del ángel de Dios diciéndole: no tengas miedo, no dejes que tu miedo te controle. Esto es lo que está pasando, esto es lo que tú debes hacer. Imagínate que en la ciudad de Charlotte en el siglo XXI, los hombres y las mujeres se pusieran de pie y en lugar de solamente contar la historia de la profecía del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, esta iglesia de hombres y mujeres decidieran contar su propia historia. La historia del Salvador, no del mundo, del Salvador de tu vida. De aquel que te trajo victoria sobre la ansiedad, victoria sobre los problemas, pero más aún de aquel que te trajo la salvación de una eternidad sin Cristo. ¿Qué tal si en el siglo XXI la gente no contara una historia, sino que viviera la historia? ¿Qué tal si hoy te conviertes en un José y le dices al mundo que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros? Te pones de pie y me acompañas en oración. Vamos a orar. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias por Jesús, gracias por la vida eterna y gracias por tu palabra. Enséñanos ahora a responderte, Señor, a no contar la historia, sino ser la historia vivida, el objeto de la gracia de Dios salvando al hombre. Habla a nuestros corazones. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.